¡Uah! Sí está cómodo. Es como una casa. Ah, pues sí, rico, ¿eh? Aquí tienes un perchero, ¿no? Para poner tus cosas. Se coloca la pantufla. Uy, no, delicioso, ¿eh? ¡Wow! Vean esto que estamos viendo. La gente come palomitas con palillos. ¿Qué? Oigan, ¿qué? ¡Wow! Eso no... Amigos, amigas, hoy vamos a visitar salas de cine. Nos encontramos en Corea del Sur, país muy tecnológico, muy impresionante. Y las salas de cine aquí prometen experiencias muy impresionantes que yo diría en muy pocos sitios del mundo se pueden ver. Les estoy hablando de que tienen salas para ver películas como si estuvieses en medio de un bosque. Otras salas diseñadas para que te sientas en la mismísima sala de tu hogar. Salas de cine con palcos masivos privados para que vayas con todos tus amigos, con estrellas en el techo, salas con pantallas en los muros, en el techo, tal vez incluso en el piso. Una vaina en verdad muy impresionante. Entonces, bueno, no se diga más, vamos a conocer algunos tipos de estas salas, a ver si realmente son tan increíbles como los pintan sus sitios web. Esto seguramente va a estar muy cool, altamente interesante. Vamos a darle. Pues bueno, comencemos. Vamos a empezar conociendo la sala Bosque, ¿ok? Es real, al menos así es como se promete. Es una sala cuyos asientos están ambientados como si estuvieras en el bosque, ¿ok? O eso es lo que dice en la página web. Vamos a ver cómo es realmente. Esta sala es de la compañía CGV, que es como de las top aquí. Y vean qué bonito cine, miren. Tienen su sala de espera por aquí, zona como de maquinitas por allá para ir comprando golosinas. Un poco más de golosinas por aquí. Por acá tenemos la zona para comprar tus boletos en una maquinita. O una que otra cosita para entretenerte, ¿no? En lo que entras. Por cierto, me parece bien cool ver los pósters de las películas en coreano. No sé, como que me llama la atención. Es lindo. Cada boleto para este tipo de salas cuesta 20,000 won. Aproximadamente $15. Unos 300 pesos mexicanos. Pues vamos a ver qué tal. Esta me tiene muy intrigado. Ah, pero a ver, esto está chistoso. A pesar de tener nuestro boleto en mano listo, pues nadie lo pide. Como que no sé, no hay un filtro así de alguien checándote, escaneándolo. ¿Que nada más se pasa la gente o qué, Jex? Es que creo que se tiene mucha confianza entre los coreanos. No dudan que alguien se vaya. Claro, dirían, ay, como porque alguien se metería sin pagar, qué oso, ¿no? Y, sí, ahora sí ya llegamos. Cine Forest. Plantas desde afuera. Vean qué linda zona de espera, ¿no? En lo que empieza la peli, te sientes aquí, ¿no? Echas el chisme. ¿Serán plantas reales? No es planta real, pero se ve muy bonito. Sí se ve, se siente frondoso. Te viene un pequeño mapita antes de entrar, ¿no? Para que te ambientes. Nosotros estamos en la G. Pues vamos. Y aquí está ante nuestros ojos la sala Bosque. Vean qué chistoso. Wow, está bien cool. Miren, los asientos son pues como, nada más como puffs. Ajá, sí, en el piso tienes tu mesita para poner las cosas y en el techo, vean, las estrellas. Uy, pues sí, es como una noche en el bosque. En las paredes tenemos un poquito de vegetación. Miren esto. Frondosa, linda. Y de igual manera la ambientación te da la ilusión como si fueran troncos, ¿no? Como si fueran árboles del bosque. La pantalla por ahí de bastante buen tamaño. El piso de igual manera es como si fuera pasto. A ver, obviamente no es pasto real, pero está cool que te den esa sensación, esa ilusión. Y vean, si no quieres sentarte así como en el piso, llamémosle, existe esta zona que yo creo que serán un poquito más caros estos asientos, que son las cabañas, ¿ok? Entonces, calen. Es como el picnic, ¿no? La zona un poquito más fresita, más comodita. De igual manera te puedes encerrar. Eso está chistoso. Te duermes, ¿no? No mames, güey. Nada más, mis hijos me trajeron a ver otra de Marvel. Yo mejor me duermo, ahí te echas tu jetita. O, pues, el cuchiplancheo, ¿no? Como quien dice por ahí. Pues bueno,
¿Cómo ven? Está bueno. Cabe mencionar que en este tipo de salas no hay servicio de mesero, de garzón, como le llamen, que alguien viene y te toma la orden, sino que tú compras todo afuera y lo metes. ¡Ay, vean qué cool! Ya empezó. Ah, ok, es toda una experiencia. Ya nos prendieron la pantalla y vean, te ponen como si fuera el cielo y te ponen sonidos de verdad como de naturaleza. ¡Wow! No, pues muy cool, la verdad, muy chido. Ahora, ¿realmente estará cómodo? Vamos a ver. Ah, no, pues sí está cómodo, está rico. Siento que está más fácil que te gane el sueño, de que si está medio aburrida la peli por ahí, sí te podrías dormir bien rico. Sí, hasta me dan ganas de echarme una jetita. El hecho de que estés viendo las estrellas, no, hombre, está chido, está rico. Sí, esta sala me ha gustado muchísimo y $15 se me hace un precio muy aceptable. Me ha encantado, me ha encantado. Yo hasta le voy a dar un 10 de 10. ¡Wow! Más salas Bosque por el mundo, ¿ok? Yo quedé pero fascinado. Vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Será que las demás están tan impresionantes como esta? Lo dudo, pero vamos a ver. Es Corea del Sur. Todo sorprende aquí. Vamos, continuemos. Siguiente. Vean, esta está más cotizada, ¿eh? Qué recetas tan locas. Vean, esta es la sopa supuesta más picante del mundo. Al parecer te venden el pollito así de picante. A ver, vamos a ver qué recetas locas venden. Seguramente cosas muy interesantes. Palomitas. Ah, miren, sopa de elote. Hot dogs, cascos. ¿Qué es esto? ¿Es un calamar? Sí, es un calamar, ¿verdad? Ah, en el cine coreano, claro que te venden un calamar, ¿ok? Para que te lo eches. No, hombre, ha de oler rico la sala, ¿eh? No sabes si estás en el cine o en el mercado un domingo por la mañana. Y bueno, vamos a probar en este cine la experiencia de cine en Living Room, que supuestamente es una sala que te hace sentir en la sala de tu hogar. Chistoso, ¿no? Pues a ver, si yo voy al cine es porque no quiero ver pelis en mi casa, pero estos brothers dicen, yo quiero sentirme como en la comodidad de mi hogar. Entonces, pues vamos a ver. Por un precio de igual 20,000 won, unos $15. Esta es la sala. ¡Oh! ¡Wow! Vean estos asientos. En efecto, es como una casa, ¿ok? Es como muy hogareña toda la ambientación. De igual manera, llegamos tempranito para no estar molestando, ¿no? Y para poder grabar a gusto, no estar incomodando. ¡Ven, qué chido! Vean, pues es como tal un sillón de casa, ¿ok? Un sillón de hogar. Cada pareja tiene su mesita aquí, tiene su descansapiés, descansapatas. Y estoy viendo que tienen una fogata aquí enfrente, vean. ¡Wow! Pasas aquí, muy hogareño, ¿eh? La fogatita. Para que te sientas como que fuiste a visitar a la abuela millonaria, ¿no? A la abuela ricachona con su sillón, con sus muebles de diseñador. Igual las tonalidades me gustan muchísimo. Miren, desde este ángulo podemos apreciarla bien. Vean todos los sillones así de pareja. Aricipi, ¿qué pasa? Son aproximadamente 25 sillones para 2 personas. Y la pantalla, se ve pero masiva. ¡Wow! Estoy impactado, ¿eh? Este me gustó muchísimo. Tiene un concepto lindo que la verdad no se me hubiera ocurrido. Incluso las paredes son como muy hogareñas, pero diseñadas para que el sonido no rebote, ¿no? Para darte una buena experiencia al ver tu película. Ahora, ¿qué tan cómodo estará realmente? ¡Uy! Bastante cómodo. Entonces, estás así y calen acá. Aquí tiene unos botoncitos para echar tu asiento. Yo me imagino para adelante y para atrás. Sí, en efecto. ¿Qué tanto se recostará? Ahí está. Pues sí, rico, ¿eh? ¡Me memes! De igual manera, aquí te echas una jetita, ¿eh? Si está mala la peli, te duermes un ratón. Lo que sí no tiene un espacio para poner tu soda o tu refresco, tienes que ponerlo como por acá. Ahora, ojo, depende un poco del asiento que te tocó. No todos son iguales. Por ejemplo, wow, claro, depende muchísimo. Este sí tiene para poner tu refresco aquí. Tiene incluso, me parece que este es un cargador inalámbrico. Vamos a ver. Sí,
Es un cargador inalámbrico. Ah, qué cool. Pero este no se echa para atrás. En este tienes que usar el descansapatas ahí está, de esta manera. Este está bueno, pero no está tan cómodo. Diré que este asiento como tal sí me hace sentir en mi casa como en un sillón pues más normalito, ¿no? Que a ver, pues, si yo voy a ir al cine es como para estar en un asiento más cómodo, ¿no? Al menos así lo pienso yo. No obstante, wow, vean el tamaño de la pantalla, toda la ambientación en sí está bien cool. Oigan, y a ver, énfasis especial en que sí cambian como las diferentes butacas, pues como asumiendo que no todas las casas son iguales. Vean, diferentes sillones, diferentes paredes, diferentes estilos de adorno, ¿no? Diferentes plantas, ¿no? Esta tiene como la maceta, esta está como más amaderada, por allá está como más colorida, esta tiene un papel tapiz y un sillón como más profundo. Sí, pensado bajo el principio de que, pues en efecto, así como las casas son diferentes todas, pues también esta experiencia de cine que está basada en la comodidad de tu hogar. Oigan, pues muy cool. Yo diría que $15 muy bien invertidos. Me ha gustado más la del bosque, personalmente. No obstante, a esta le voy a dar su 9.8. Está excelente, está brutal. ¿A ustedes cuál les ha gustado más? Vamos a una más que nos queda, ¿ok? A ver si está más impresionante. Lo dudo. Estas dos que hemos visto han estado bastante cool. Vamos por nuestra tercera sala. Wow, vean esto que estamos viendo. La gente come palomitas con palillos. ¿Qué? Oigan, ¿qué? Wow, eso no... No sé, no me lo esperaba. Nunca lo habría pensado. Con palillos las palomitas, wow. Bueno, en fin, después de eso, vaya que curioso comer palomitas con palillo. Wow. Después de eso, ok, vamos con la próxima sala. Esta me emociona mucho. Vamos a visitar el servicio de Private Box, ok, la caja privada. Es como una suite privada. Este es uno de los servicios más costosos en cuestión de cine. Un precio de 50,000 won por boleto, aproximadamente $38 por persona. Sí es un precio elevadín, pero se promete que es de verdad una experiencia bien top. Vamos a ver. Vean qué bonito, como que sí se ve hasta elegante desde afuera del cine. La tienda, obviamente, de cómics y demás. Ah, y cabe mencionar que estas tres salas que hemos visitado no son las únicas, Existe, por ejemplo, esta que es la Gold Class. Existe, obviamente, el servicio normal, que si el 4DX. Sí, hay de verdad una variedad de servicios amplio, da para un video de 2 horas y media. Pero bueno, nosotros vamos a probar el servicio de Private Box, ¿ok? Entonces, básicamente enseñas tu boleto que ya adquiriste en línea o en la taquilla y te dan esta tarjetita, vean, Private Box, que adentro, vean, tiene como una llave. ¡Ah, caramba! Subimos, es acá, la caja privada, acá es, y... ¡oh! A ver, esto está curioso, ya desde aquí empieza la sala y hay que buscar nuestra puerta para nuestra micro sala privada, llamemos. Entonces, vean, es como si fuera un hotel. Y vas buscando tu puerta. La nuestra es la L1, ¿ok? Entonces es la de hasta allá. Me siento muy VIP. Demasiado. Aquí, ok, aquí llegamos. L1, 2 y con nuestra llave, por favor, señorita. Ahí está. Oh, gracias. Y... ¡oh, caramba! ¡Vean esto! ¡Oh! No, pues tal como su nombre lo dice, pues es tu caja privada, es tu... ¡wow! La sala en sí es toda esta, ¿ok? Esos son los asientos tradicionales, llamémosles, ¿no? Vean. Los asientos normalitos, ¿no? Los del día a día, la pantalla enorme y... a ver, no lo podemos ver bien porque estamos acá nosotros, pero... pues uno se encierra aquí en su salita privada. Esto está muy impresionante. No me lo imaginé así, wow. Y ya te incluyen, calen aquí, unos regalitos. Ah, ok, son palomitas. Sí, unas cuantas palomitas ya te incluyen. Palomitas. Ah, son de chocolate. A ver, ábrelas. A ver si no nos la cobran como a $200. ¡Ay, wow! ¡Qué gordura! A ver.
¡Ah, qué rico está! Es una palomita de chocolate, qué rico. Y nos incluyen 2 pequeñas sodas. Tienes tu aire acondicionado por ahí y bien purificador de aire. Y vean, esto sí que está, la verdad, bien top. Aquí tienes un perchero, ¿no? Para poner tus cosas. Y para descansar sabroso, incluso te incluyen unas pantuflas. ¿Ok? Entonces tu pantuflita, ñénguele. Se sienta uno, se cambia acá, se coloca la pantufla. Uy, no, delicioso, ¿eh? ¿Y listo? Aquí te echas a ver tu peli. Tienes aquí tu frazadita, ¿eh? Te tapas, sabrosito. Listo. A ver, la peli aquí es de tu sala privada que tiene unos botones aquí que... eso hace todo el sentido del mundo. Está. Por favor, obviamente. No te iban a poner a ver la peli así nomás. ¿Qué pasó? Te sientas acá. Ahí está, claro, así sí. Entonces estás viendo aquí la peli. Por si queda la duda, este es un vidrio, ¿ok? Lo cual significa que el sonido de la peli pues te debe llegar por esas bocinas de ahí. Tienes tú tu propio sonido. Vean aquí, también hay un candelabro. Eso está muy locochón. Wow. Y obviamente aquí sí tienes servicio de mesero incluido. Puedes pedir lo que quieras, de golosinas, de comidas completas, de bebidas alcohólicas, de todo, ¿ok? Pues ¿qué tal? ¿Cómo lo ven, Con pantuflitas incluidas, con frazada incluida, el asiento de cine surcoreano de $38. ¡Ay, nememen! Vean esto. Ahorita que ya empezaron los anuncios, vean acá, puedes tocar este botón para mutear, ¿no? Así, a ver, espérate tantito, ¿no? Ya me hartó, no sé. No sé por qué no querrías escuchar la peli, ¿verdad? Pero puedes hacerlo. Entonces la vuelves a prender y de igual manera puedes bajarle el volumen y subirle aquí. Bueno, esa es otra gran ventaja. Sí, claro, ya controlas el volumen de cómo te gusta. Bueno. No, sí, ya le estoy encontrando más y más ventajas. Es que, wow, qué servicio tan, no sé, está, pues es lo que es, muy VIP, muy top. Obviamente pagar $38 cada vez que quieres ir al cine es un poco excesivo, pero pues igual y para darte un lujo de vez en cuando, está bueno, he quedado muy impresionado. Pues la experiencia de palco privado en el cine, muy buena, ni cómo calificar mal, algo así. Está excelente. Le vamos a dar su merecidísimo 9.5, ¿ok? 9.5, me encantó, sí quedé, pero impresionadísimo. Pues amigos, amigas, ¿qué les puedo decir? Quedé, miren, así, con el ojo cuadrado. Fascinantes todas estas salas de cine. Los coreanos llevan muchas cosas a otro nivel y el cine, por supuesto, no podía ser la excepción. Mi favorita fue, sin duda, la del bosque. Se me hizo súper creativa, aparte súper cómoda. De ahí las de la que eran como salas de casa. ¡Wow! Me fascinaron. Y luego la sala privada, que muy lujosa. Es que de verdad he quedado impresionado porque más allá de ser experiencias lujosas, exclusivas, como quieran llamarle, son sumamente creativas, sumamente divertidas. En ningún país yo había visto salas así. ¿Cuál les gustó más a ustedes? ¿Cuál les llamó más la atención? Pueden dejarlo aquí abajo. De igual manera, comenten en sus ciudades, en los lugares donde viven. ¿Hay algo interesante en los cines que les gustaría compartirnos? Algo que tal vez debamos ir a ver para el canal. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.